es la escama del frontal. Después teníamos estas salientes, que son los arcos superciliares. Después teníamos en la unión de los arcos superciliares, ¿sí?, la glabela. Después teníamos en la unión de los huesos nasales con el hueso frontal, ¿sí?, este es el punto craniométrico que se llama nacio. Después teníamos una sutura aquí, que se llamaba la sutura metópica, que va del nacio a la glabela, ¿sí? Después teníamos esta sutura, que se llamaba la sutura frontonasal. Después teníamos estos huesitos que se llaman los huesos nasales. Y esta que es la sutura internasal. Y después teníamos esto que estudiamos que se llama la cavidad orbitaria, que teníamos su borde superior, su borde inferior, su borde lateral y su borde medial. Que el borde superior pues estaba formado por este hueso que es el frontal, el borde inferior por este hueso que es el maxilar, el borde lateral por este hueso que es el cigomático y el borde, ¿sí?, medial, que es esta parte de la maxila, pero que llega y se une también aquí con el hueso frontal, que se llama la porción, ¿sí?, frontal de la maxila, ¿sí? Si veíamos la parte interna, que les dije que es como una pirámide, vean, ¿sí?, cómo se ve acá redondo y cómo se va haciendo pequeño hasta que llega a su vértice, ¿sí? ¿Ya vieron? Como un cono hacia adentro. Entonces estábamos viendo que el techo estaba formado por un hueso, que si yo quitara esto de acá, ¿sí?, es esta parte, ¿sí?, que cuando vimos el piso es esto que está acá, ¿ven?, que se llamaba la porción orbitaria del hueso frontal. Es lo que decía yo, que el hueso frontal hace como una L, vean cómo viene aquí el hueso frontal y se mete para acá y llega hasta estas zonas, porque esto ya son las alas menores del esfenoides. Entonces vean cómo hace una L, y esta es la escama del frontal, ¿sí? Algunos le dicen la lámina, ¿sí?, vertical, y esta es la lámina horizontal o la porción orbitaria del hueso frontal. Entonces el techo de esta órbita está formada por la porción orbitaria del hueso frontal. Por eso les dije que cuando hay un traumatismo cráneoencefálico y el paciente se fractura la porción orbitaria del hueso frontal, ¿qué le pasaba en los ojos? Se les ponían los ojos morados, los ojos de mapache, porque vean que está en relación con la cavidad, ¿sí?, orbitaria. El otro se llamaba el ala menor del esfenoides, que se encuentra acá al fondo, ¿sí?, que este es el ala menor del esfenoides, que si lo vemos ahora acá, aquí lo vamos a ver, vean, estos pequeñitos son las alas menores del esfenoides, ¿sí?, y que se encontraba un foramen ahí al fondo, ahí está, que es este que está acá, que vean, es este que está acá, que es el canal óptico, este es el canal óptico, y entonces acá lo podíamos ver. Después veíamos, ¿sí?, la cara lateral, que estaba formada por el cigomático, y ahora este hueso grande, ¿sí?, que es este que está acá, ¿sí?, este que está acá, vean, que ahora son las alas mayores del esfenoides, ¿sí?, y entonces estaba formado por el cigomático y las alas mayores del esfenoides, y que habíamos quedado que entre las alas mayores y la ala menor, vean, se forma una fisura, ¿sí?, que aquí lo puedo ver, vean cómo sale esto, se llamaba la fisura orbitaria superior, y que esa sí estaba en relación con la cavidad craneal, ¿sí?, por donde iban a salir, ¿qué pares craneales? 3, 4, 5, 3, 1, y el 6. Vean, entonces ahí está la fisura orbitaria, ¿sí?, superior. Que si ahora veía yo, pues esto era por el cigomático, ¿sí?, y esta eran tres huesos, que era la porción frontal de la maxila, vean, el hueso lagrimal, ¿sí?, y la lámina cribosa del etmoides. Y vean cómo acá tendríamos este canal, está acá, es una fosa, se llama la fosa lagrimal, donde se forma el conducto nasolagrimal que viene y desemboca hacia la nariz. ¿Se acuerdan que les dije que cuando lloran mucho, por acá es donde drena la lágrima y se va hacia la nariz, después se va a la nasofaringe y te lo tragas, ¿sí? Siempre te estás tragando todas las lágrimas porque el ojo se tiene que estar lubricando. Cuando lloras se produce un exceso de lágrima y no se alcanza a ir toda, y entonces empieza a salir también por la parte anterior, como si fuera ¿sí? Bueno, y entonces veíamos que entre el cigomático y el ala mayor del esfenoide se formaba otra fisura, que se llamaba la fisura orbitaria inferior. ¿Y quién salía por la fisura orbitaria inferior? La vena oftálmica, ¿qué? Inferior. ¿Y qué par craneal?
El 5, Dos. 2, Decía. que es la rama Maxilar. maxilar. Ok, en esta parte aquí tendríamos que encontrar un foramen que desafortunadamente no se ve, pero se llama el foramen supraorbitario. Después aquí teníamos este que sí se lo marcaron, que se llama el foramen infraorbitario. Después teníamos esta apertura que se llama la apertura piriforme, y teníamos aquí el hueso que es el tabique nasal, que el tabique nasal estaba formado por dos huesos. Este que está aquí arriba se llama la lámina perpendicular del etmoides, y este que está acá abajo que se llama el vómer. ¿Sí? Después teníamos esta saliente que es la cresta nasal, y después un piquito que estaba aquí que se llamaba la espina nasal anterior. ¿Sí? Teníamos el proceso alveolar de la maxila y esta que se llamaba la sutura intermaxilar. ¿Sí? Después íbamos a la mandíbula, que les dije que se dividía en tres partes: esta que es la rama, este que es el ángulo y este que es el cuerpo. Y que podíamos ver acá esta parte que es el cóndilo, ¿sí?, de la mandíbula, ¿sí? Y este es el proceso coronoides, y esta es la escotadura mandibular, que algunos autores dicen que esta cóndilo se divide en dos partes: esto que es la cabeza y esta partecita pequeña que es el cuello, ¿sí? Entonces tenemos acá, y esta se iba a unir a esta fosa, vean, esta que se llama la fosa mandibular, donde formaban la articulación temporomandibular. Y luego les dije que tenía un tubérculo, que es esta saliente, que les dije, ¿sí ya la vieron? Esta que está acá, vean. Sí, es como un topecito, que les dije que es para que no se luxe, ¿sí?, la articulación. Después veíamos esta, ¿sí?, esta línea que se llama la línea oblicua. Esta es la línea oblicua. Este es el ángulo, o también se llama el gonio, ¿sí? Este es el cuerpo, y este, vean, este es el foramen mentoniano. ¿Sí? Después teníamos esta, que es la sífisis de la mandíbula. Después teníamos aquí en la unión de estos dos, estos son los tubérculos mentonianos, y esta es la protuberancia mentoniana. ¿Sí? Entonces ya vimos ahí la norma anterior, y esta norma anterior está muy en relación con el piso. Se dieron cuenta, también forma parte de algunos huesos. Y es lo que les decía yo, si vemos la parte interna, que es la base o el piso, está dividido en tres, vean, como si fuera una escalerita. Este que es lo más alto, después se viene a esto más bajo, y esto que está más profundo, ¿sí ya vieron? Que son las fosas cerebrales, que esta es la fosa cerebral anterior, esta de acá es la fosa cerebral media, y esta es la fosa cerebral posterior. Que vimos los límites. ¿Cuáles eran los límites? Vean, esta que es la escama del frontal, hasta acá llega, ¿sí? Y atrás este borde, que era el borde libre del ala menor del esfenoides. Entonces, de acá hacia acá, que es todo esto, va a estar formando la fosa cerebral anterior, ¿sí? Ahora, del borde libre del ala menor del esfenoides, y vean a esta saliente, ¿ya vieron? Esta es la porción petrosa, ¿sí?, o el peñasco del temporal. Este es el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, del borde libre del ala menor del esfenoides al borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, todo esto se llama la fosa cerebral media. Y del borde superior de la porción petrosa del hueso temporal hacia la escama del occipital, todo esto es la fosa cerebral posterior. Y veamos ahora, ¿ya vieron esta saliente? Esta es la cresta que frontal, ¿se acuerdan? Esta es la cresta frontal. Y aquí teníamos este foramen, vean que se ve bien bonito ahí, que era el foramen ciego, ¿sí? Ay, pensé que era más chiquito. Este que está acá. Ya viste que no tiene ojo, por eso se llama ciego. Este es el foramen ciego. Ya lo vieron, este pequeñito que está abajito. Acuérdense, el foramen ciego siempre está entre la cresta frontal y esta saliente. Esta es la cresta de gallo. La cresta de gallo, vean, esta que está acá, ¿sí? Esta que está acá. Esta saliente que está aquí, esta es la cresta de gallo o la cresta de Galli. Y a un lado, aquí, ¿qué es esto? Esa es la lámina cribosa del etmoides, donde les dije que tenía muchos orificios, y de ahí se formaba el primer páncreas anal, ¿cuál era? El olfatorio. Ahí se formaba el bulbo, y de ahí para acá se forma, ¿sí?, el nervio
olfatorio, ¿sí? Después veíamos que este hueso pues era la porción orbitaria del hueso frontal y parte, ¿sí?, de las alas menores del esfenoides, y todo esto, vean, todo esto desde acá, este es el cuerpo del esfenoides. Por eso les decía que esta parte superior también formaba parte del cuerpo del esfenoides, formaba parte de la fosa cerebral anterior, ¿sí? Si veían, empezamos a ver ahora la media y vamos a ver este canal que se llamaba el canal prequiasmático, y después tenemos este tubérculo, ¿sí?, que es el tubérculo, ¿sí?, de la silla turca. Esta es la silla turca y esta es la fosa hipooficial. Aquí es donde se asienta la hipófisis, ¿sí? Y este es el respaldo. Vean qué bonito se ve, como si fuera realmente una silla. ¿Está bien? Entonces, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Y estas salientes que están aquí son los procesos clinoideos. Estos son los anteriores y estos son los posteriores. Y les dije que aquí es donde llegaban las meninges, ¿sí?, principalmente la que se llama el tentorio, el techo del cerebelo, y es donde se va a insertar en las clinoides anteriores. Y la hoz del cerebro se une en la cresta de Castro. Después teníamos, ¿sí?, toda esta parte de acá, que estas son las alas mayores del esfenoides, pues, y aquí teníamos la fisura orbitaria superior. Después teníamos este foramen, que yo se lo dibujé porque no está. Se llama el foramen, ¿qué? Redondo. Después del foramen redondo teníamos este que estaba acá, que era el oval, y después tenemos este, que era el espinoso, ¿sí? Llegábamos a la porción petrosa del hueso temporal, que les dije que se dividía en dos, en su parte anterior y en su parte posterior. Y aquí teníamos otro foramen, que es el rasgado lacerum, por donde llegaba e entraba la carótida interna. Y les dije que por aquí viene la carótida interna, llega acá, que son los senos cavernosos, ¿sí? Y aquí da vuelta y aquí da la primera rama, que es la arteria oftálmica, sale por el canal, ¿sí? ¿Sí? Después teníamos la parte, vean, y aquí teníamos entonces tres partes. Esta, que ¿cómo se llamaba? El tegmen tympanic, ¿sí? Y luego teníamos la incisura, ¿qué? Arcuata. ¿Qué era la incisura arcuata? Era la impregnación del ¿qué? Del conducto semicircular, ¿qué? Anterior. Y después aquí teníamos, ¿sí?, esta fosita, que es la fosita del trigémino, donde se va a sentar el ganglio del trigémino. Después veíamos a la cara posterior e íbamos a ver, ¿sí?, un foramen gigante, que es este que está acá, que es el foramen yugular, ¿sí?, por donde van a salir otros pares craneales. ¿Cuáles son? 9, 10 y 11. Y después acá arriba teníamos otro foramen que se conectaba con el oído, que se llamaba ¿cómo? El conducto o el meato acústico interno, ¿sí? ¿Qué pares craneales salen por ahí? El 7 y el 8. Ok. Después veníamos acá y veíamos esto. ¿Cómo se llama este orificio grande? El foramen magno. Y aquí vemos esta saliente, ¿sí? Este se llama el proceso interno, el proceso occipital interno. Que aquí teníamos este, que es el proceso occipital externo, que algunos autores también le llaman el íneo, ¿sí? Y después teníamos esta, que es la cresta occipital interna, y esta es la cresta occipital interna, y aquí teníamos la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Y vean cómo acá se forman estas, que son las fosas cerebelosas. Aquí es donde se asienta el cerebelo. Y de acá arriba, a donde está esta línea, aquí se asientan los hemisferios cerebrales. Por lo tanto, aquí vienen dos senos. Este que se llamaba el seno transverso, este que se llama el seno sigmoides, y aquí del seno cavernoso venía el otro seno, que ¿cómo se llamaba? El seno petroso inferior, y que aquí se unían los dos senos, el seno sigmoides con el petroso inferior, precisamente en el foramen yugular, y los dos iban a formar la yugular interna, ¿sí? Entonces acá vamos a ver. Ahora todo esto que acabamos de ver, lo vamos a ver en el cadáver. Y aquí lo van a poder entender mejor. Entonces lo vamos a hacer por partes, porque no podemos todo, porque no van a poder observar, pero ahorita que